Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestro bienestar. Al fondo, mejor, al final, allá, al final lo que estamos buscando todos es felicidad. Su felicidad, mi felicidad, la de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, la felicidad de la sociedad en general. Y eso esperamos buscarla por la vía política administrativa. Por eso, cuando elegimos, tenemos que hacerlo muy bien. Invitación muy cordial a que siempre estén pendientes de toda la información, no solamente la de Sinergia Informativa, sino de toda la información política administrativa que está hablando de temas que nos competen, para que cuando lleguemos al momento indicado de decidir, por ejemplo, 11 de marzo del año 2018, y vamos a escoger a los mejores senadores de la República y a los mejores representantes a la Cámara, escojamos realmente a los mejores. Y cuando vamos a las urnas el 27 de mayo del año entrante, primera vuelta, y si se da la urgencia, habrá segunda vuelta el 17 de junio, elijamos al mejor o a la mejor presidente de la República. Un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy. Él es Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy buenas tardes a usted y a todos los que nos observan. Muy complacido de estar en este programa. Me recordaba usted el documento fundacional estadounidense cuando establecía el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Ah, sí? Y yo creo que ese debe ser la prioridad de todos los seres humanos, ¿no? Derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Y ese es el documento que fundacional? El de se Estados encuentra Unidos. plagado no solo en la Carta de las Libertades de Estados Unidos, la Carta de la Independencia de Jefferson, sino también en su Constitución. Es un derecho norteamericano, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Ah, bueno, maravilloso, eso no lo sabía, y por eso nuestros invitados también son inteligentes, interesantes y calificados, mucho, como Santiago Tres Palacios, quienes nos traen aquí información tan importante. Entonces, no es un invento mío, miren, los gringos que de alguna manera, permítame la expresión, pues que es como lo utilizamos usualmente, que tienen esa posibilidad de brindarles calidad de vida y dignidad humana a la mayoría de sus habitantes de Estados Unidos, pues nos permiten emular eso. Y eso se logra, repito, con buenas decisiones que empiezan con escoger a los mejores. Bueno, voy a empezar primero con información. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que no está de acuerdo con negociaciones con las bandas criminales o estructuras criminales, como él llama. Él dice, no puede haber negociación política con ellos. Dice Federico Gutiérrez que hay que combatirlos porque no pueden tener privilegios y que si se trata de someterlos a la justicia, los que tienen la potestad de hacerlo son la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación. Usted, como abogado penalista, Santiago Tres Palacios, ¿qué opina del comentario del alcalde Federico? Roger, yo no voté por el alcalde, pero eso no me quita que en este momento mi opinión sincera y franca sea que hay que apoyar con toda nuestra fuerza la institucionalidad. Y me parece acertada la posición del alcalde en tanto y en cuanto no se puede confundir que los acercamientos con ellos para que se acojan a los procedimientos penales sea lo mismo que una negociación política en la cual se les haga X o Y concesión. De tal manera que el único mensaje, no solo como abogado, sino como ciudadano, es de apoyo total a la alcaldía de Medellín, al señor alcalde Federico Gutiérrez, esperando que por el bien de la ciudad todo esto se supere de la mejor manera. El magistrado de la Sala Penal, de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Salazar Otero, citó para el próximo 18 de julio al senador de la República por el Partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, a una audiencia de conciliación con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien denunció al senador por injuria y calumnia. Ha dicho el fiscal que Robledo hizo acusaciones falsas que afectaron su nombre y su honra, al decir que el fiscal había beneficiado la firma brasileña Odebrecht y que además se había beneficiado, o había beneficiado mejor, a la transnacional cuando fue ministro de Estado. Sobre este tema, más desde el punto de vista pedagógico, Santiago Tres Palacios, abogado penalista, ¿qué piensa? Sí, Roger, lo primero es que es una diligencia de conciliación
como este es un delito que es querellable, en pocas palabras, la persona puede desistir de él cuando quiera, el denunciante. No es como otros delitos un poco más graves que si la persona pone la denuncia ya depende de la fiscalía retirarla. Entonces, es un delito que es querellable, la persona lo puede retirar. Ahí participa Néstor Humberto Martínez, no como fiscalía, sino como ciudadano que se siente vulnerado en sus derechos al buen nombre. Y va a ir, entiendo, el senador Robledo, que ha manifestado públicamente que no tiene el interés de rectificarse, para ver si encuentran una fórmula de arreglo que salga de eso por la mejor vía. Y se hace en la Corte Suprema de Justicia, porque los congresistas en nuestro país no son juzgados por los jueces ordinarios, sino por la máxima autoridad jurisdiccional, que es en este caso la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, que ahí no funge como casacionista, porque no se hace una demanda de casación, sino como juez natural. La columna de opinión del abogado Abelardo de la Espriella en el periódico El Heraldo le generó finalmente que tuviera que retirarse del periódico costeño. En el texto, ¿por qué? En el texto el abogado está incitando a la muerte de Nicolás Maduro para que Venezuela salga de la crisis. Textualmente, la columna de Abelardo de la Espriella empieza diciendo: la violencia y la sevicia empleadas por la narcodictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano y la oposición democrática es intolerable y rebasa con creces parámetros de crueldad desplegados en otras latitudes por individuos no menos despreciables que el oligofrénico que, al menos en apariencia, regenta la fracasada y manida revolución chavista. En estos días se ha anunciado el lanzamiento del libro de Abelardo de la Espriella, Muerte al tirano. ¿A usted qué le suscita como abogado penalista, Santiago? Yo creo, Roger y televidentes, que esa es una opinión del doctor Abelardo de la Espriella como político y ciudadano, pero no como jurista. Porque cuando uno se reconoce como jurista o se atribuye la facultad de ser abogado, debe tener en cuenta que la vida tiene que ser un fin en sí mismo. Uno no puede promover que se acabe con la vida de alguien por tener unas ideas que no son compatibles. Habiendo tantos instrumentos democráticos en la OEA, en los tratados internacionales, tantas luchas revolucionarias. Tenemos que entender que la revolución no es igual a la muerte. Y si alguien opina que Venezuela debe entrar en una revolución, yo considero que debe respetar por lo mínimo los parámetros del respeto a la vida. Y este martes 11 de julio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, viajará a Bogotá para llevar las más de 1.200.000 firmas que logró recoger entre los antioqueños, pensando, recuerden ustedes, en reivindicar la unidad y la dignidad de los antioqueños a propósito de la decisión adoptada por el gobierno nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de entregar el corregimiento Belén de Bajirá de Mutatá y los corregimientos Blanquiced, Nuevo Oriente y Macondo de Turbo al departamento del Chocó, supuestamente para de esta manera levantar el paro cívico que venía llevando a cabo el departamento de Chocó. Finalmente, un comentario sobre esto que queda claro, aquí es donde viene la pregunta específica. Esas firmas no tienen efecto jurídico, son más la búsqueda de un efecto político. Es correcto, y yo creo que como antioqueños debemos apoyar a nuestro gobernador en las causas que él emprende, desde que se hagan los parámetros del derecho, del respeto y de la decencia. Entiendo yo que las firmas van a ir apoyando la moción del señor gobernador de que hemos sido retirados de un territorio que consideramos nuestro y todos esperamos que esto lo resuelva es el Congreso de la República, que es el competente para ello. Y queda clarísimo que el gobernador de Antioquia ya instauró un medio de control en la jurisdicción contenciosa administrativa que se llama nulidad, buscando que ese acto administrativo que entrega estos corregimientos al Chocó, pues queden anulados. Además, la Asamblea Departamental de Antioquia también instauró una acción de cumplimiento para que se respete una norma ya existente de 1975, la ordenanza mediante la cual se creó el corregimiento Belén de Bajirá. Así que para aquellas personas que por política o por otras razones que no son lo más claras posible, andan diciendo que qué ignorancia de la del gobernador de Antioquia y la de los diputados de Antioquia, que creen que con firmas van a lograr devolver el proceso, no tiene nada que ver con lo jurídico. Vamos a una pausa y ya retornamos con más Sinergia Informativa.
Santiago Tres Palacios es el abogado defensor del Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, quien, ustedes saben, con otro grupo de personas, entre ellos el exgerente del Hospital La María, dos funcionarios, exfuncionarios ya de esta entidad hospitalaria y una hermana del exgerente, pues estuvieron ya en tres audiencias ya. La primera, la de legalización de captura, se les legalizó la captura. La segunda, la imputación de cargos, les imputaron cargos, peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Y la tercera audiencia, que es la de la medida de aseguramiento, cuando el juez dice, tienen medida de aseguramiento, o sea, cárcel intramural, allá en la cárcel, o cárcel, permítame que, no estoy siendo impreciso, Santiago, que usted es el experto, pero quiero para que la gente entienda, en la casa domiciliaria, allá, prisión domiciliaria, pues el juez 16 penal municipal de control de garantías dijo, no hay medida de aseguramiento. Usted como abogado, explíquenos un poquitico qué fue lo que pasó. Oye, no, fue supremamente clara tu exposición. Ya. Aquí hubo varias audiencias. La primera es un control de legalidad a la detención. Sí. Aquí fue una presentación voluntaria del Contralor ante Sí. las autoridades públicas. Nos presentamos ante la Fiscalía General de la Nación. Sí. Después de ese control de legalidad que se hizo el miércoles, fue la entrega. Sí. El jueves se hizo el control de legalidad y se comenzó con la formulación de imputación. Sí. Y el viernes el fiscal hizo la solicitud de medida de aseguramiento. El sábado los defensores nos presentamos para argumentar por qué no la medida de aseguramiento. Intervino el fiscal y después el juez tomó la decisión. Por eso es que fue unas audiencias muy largas, muchas horas. Terminamos, la última audiencia fue el sábado, a amanecer domingo a las 12:30. Con razón. ¿Por qué llega entonces a inferir razonablemente, como dice el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, a inferir razonablemente que no se le debía dictar medida de aseguramiento al Contralor General de Antioquia? Claro que sí, Roger. De una manera muy pedagógica, porque de todas formas son muchas horas para resumirlas en muy pocas palabras. Lo que debía el juez determinar era 3 puntos. Lo primero, si había una inferencia razonable de que el hecho ocurrió tal como lo dijo la Fiscalía. Ajá. Segundo, si esa medida era proporcional para uno de los fines de la medida de aseguramiento, como lo es o la obstrucción al proceso o el riesgo para la comunidad, que fueron las dos que argumentó la Fiscalía. Y tercero, si no existía una medida menos invasiva de la libertad, que fuera igualmente, que persiguiera los mismos fines y los lograra. Sí. En esos 3 escenarios, el juez, en su fallo, en su auto, encontró que no debía acreditarse ninguno de estos 3. Ya. No hay una inferencia razonable, Roger, porque no queda clara la conducta que indilga la Fiscalía. No hubo precisión en la conducta que se señala sobre el peculado. Ajá. Porque por un sencillo elemento lógico que allá lo señalamos, Roger, si se dice que hubo peculado por apropiación y que ese peculado por apropiación es por una supuesta cirugía de unos millones que no se pagó, pues como no se ha pagado, el bien todavía no existe, el bien público, porque usted no puede decir que se apropia de lo que supuestamente no ha entregado, pero eso es una noción lógica. Al mismo tiempo, la defensa presentó elementos que mostraban el pago a un médico cirujano plástico, con especialidad pues, en esa disciplina, se explicó cómo son los procedimientos estéticos diferentes que se pueden hacer, las modalidades que existen, cómo si hubo un acto entonces no podía haber prevaricato por omisión, cómo si se hizo una auditoría. Y también fue muy importante que el doctor Sergio presentó un impedimento para conocer y auditar a la María durante el año 2016. Es decir, en este año que se debe auditar la María en el 2016, la Contraloría de Antioquia ya le dijo a la Contraloría de la República que no podía conocer de esto pues por las cuestiones de las que estamos hablando. Pedido, pues, porque había un Correcto, interés ahí. lo cual demuestra que no está el riesgo de que él llegue y modifique la auditoría del año pasado. Entonces, perdón, la auditoría se hace desde el año anterior. El control fiscal en Colombia es por periodos vencidos. Sí. Cada año Control usted audita, correcto, el año fiscal de las entidades. Y tiene que ser vencido porque es el año fiscal. Ajá. Entonces, el año fiscal va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea que el año pasado el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, debió haber auditado, fue el año 2015. Pero fue la Contraloría, no el Contralor. Pues, Porque pero el Contralor dentro, eso es muy importante aclararlo, porque el Contralor dentro de sus funciones tiene dar los lineamientos, dar las políticas y escoger qué entidades se deben auditar. Ya. Pero ya son unos funcionarios los que tienen otras funciones, de realizarla, de ir, de llevarla. Entonces, lo primero, inferencia razonable en ese sentido, entonces dice, no, aquí no hay nada que hacer, pues. Rápidamente, antes de irnos a comerciales, los otros 2 aspectos, entonces, claro. la proporcionalidad. Sí, se verificó que
el riesgo para la obstrucción del proceso no era muy evidente porque él no va a auditar el año pasado. Sí. Además, porque ya la mayoría de las evidencias se encuentran recolectadas por la Fiscalía y porque no hay ninguna actuación del señor Sergio que nos permita inferir que va a obstruir el trámite de la justicia. Y el tercero, que tiene que ver entonces con el de la invasión a la libertad. Sí, se verificó que si no están acreditados los dos primeros y no se hizo mayor argumentación sobre la tercera, pues se observa que las medidas no tienen que ser tan restrictivas de la libertad de Roger porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, este es un derecho fundamental, ¿cierto? Que es el derecho, pues primero, que tiene que ver con un principio, es la presunción de inocencia. Y solo hasta que se condene, y no se condena en estas tres audiencias que hemos mencionado, legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, no se condena y simplemente digamos que es preliminar. Luego viene la otra etapa de acusación, de juicio y voy al final de acusación. Por ahora es inocente. Y lo otro es, vámonos a irnos ya a mensajes rápidamente, lo otro tiene que ver con que es muy importante que los colombianos entendamos que esa presunción de inocencia debe respetarse y así no les guste a muchos en este barullo que hay de la corrupción, no les guste a muchos, la justicia es la que debe primar acá, en este caso tan simple como eso, y si no, mejor dicho, termino diciendo esto, no sé si usted lo comparte conmigo, enseguida me dirá sí o si no, es preferible tener 10 responsables o culpables fuera de la cárcel que un inocente en la cárcel. Eso es lo que debe garantizar nuestro Estado Social de Derecho y este principio de presunción de inocencia. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero primero esta frase, para que cuando regresemos, Santiago Tres Palacios nos diga qué piensa de ella. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. ¿Qué piensa usted, Santiago Tres Palacios, de esa frase de Paulo Coelho? Yo creo que la frase está bastante sugestiva, pero yo creo que lo peor de una sociedad es cuando los ciudadanos creemos que tenemos la potestad de juzgar a los demás sin conocerlos, sin tener la competencia y sin investigar los hechos. Bueno, y me suena eso a lo último que yo dije ahorita, que en algunos ámbitos, la mayoría, los ámbitos que respetan el Estado Social de Derecho, hablan de que es preferible ver 10 criminales por fuera de la cárcel que un inocente en la cárcel. Y usted me dice algo muy claro, es que la gente no siente, cuando no son cercanos, las personas que están señaladas no sienten la necesidad de aplicar este principio de presunción de inocencia, hasta que llegan a ser primos. Todos queremos que a los demás los juzguen con toda la severidad hasta Exacto. que un pariente nuestro está ahí parado. Exactamente. Y esto hay que hacerlo con mucho respeto. Lo que hay que saber, Roger, es que ese que está ahí parado es pariente de alguien. Exacto. Entonces, sea el que sea, merece todas las garantías constitucionales y ciudadanas. Todas las garantías constitucionales y ciudadanas, esa es la diferencia. Entonces está pasando con el Contralor General de Antioquia, está pasando con el exsecretario de Seguridad de Medellín, de Gustavo Villegas Restrepo. La gente quiere que haya, mejor dicho, una quema al estilo de la Inquisición cuando quemaban las brujas amarradas a un palo. Eso es lo que la gente quiere ver humo y carne quemada. Hombre, no, yo espero que no, yo espero que entendiendo pues el clamor popular porque haya justicia, y por eso es que uno viene a estos espacios. Sí. Uno no viene a estos espacios a defender tesis jurídicas, sino a tratar de que la comunidad comprenda que de lo que aquí se trata es de un asunto diferente a un injusticiamiento antiguo. Exactamente. Los juicios, Roger, en los que a dos personas ponían ante la comunidad a ver quién era inocente y culpable, trajo muchas consecuencias desafortunadas. Claro, claro. Y por eso lo hemos invitado aquí, Santiago Tres Palacios. No es nuestra pretensión defender a uno u otro, no. Defender la justicia, defender nuestro Estado Social de Derecho, las garantías constitucionales y legales. Cuando se venzan en juicio, pues entonces será la justicia la que tome la decisión con ellos. Por ejemplo, en el caso otra vez del Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el delito que le están imputando es el de
Peculado por apropiación. ¿Qué, Sí, qué quiere decir ese delito? El servidor público que en ejercicio de sus funciones se apropie de un bien público cuya administración tenga a su cargo, incurre en una pena establecida. Y entonces, ¿por qué si la administración de los recursos públicos del Hospital La María estaban a cargo del exgerente de La María, el doctor Marulanda, por qué aparece aquí vinculado el Contralor General de Antioquia si esos bienes no estaban a su cargo? Roger y por supuesto televidentes, esto es un punto que hay que clarificar esencialmente. Sí. La Fiscalía General de la Nación imputó al señor Sergio Zuluaga bajo una modalidad que se llama interviniente. Ya. ¿Quién es el interviniente? El interviniente, de la manera más pedagógica de la que soy capaz, es una persona que no tiene el requisito que exige la norma, pero participa supuestamente en el delito. Ya. Entonces tiene una rebaja de pena. ¿Pero qué implicación tiene esto para nuestro análisis? Que la misma Fiscalía General de la Nación señaló que estaba investigando a Sergio como particular que participó en la operación. Por lo tanto, la circunstancia especial de su cargo no debe ser tenida en cuenta para verificar la gravedad del hecho, porque la circunstancia especial de su cargo no fue tenida en cuenta por la Fiscalía para imputar. Ajá. ¿El prevaricato por omisión se aplica a quién? ¿Al exgerente William Marulanda? No, el peculado por apropiación en calidad de autor es para el gerente y en calidad de interviniente es para el señor Sergio Zuluaga. ¿Y el prevaricato por omisión? Y el prevaricato sí se lo imputaron al doctor Sergio en modalidad de autor, pero ese delito no admitía medida de aseguramiento porque el mínimo de la pena es muy bajo para poder privar a alguien de la libertad. ¿Y qué es el prevaricato? Y aún sobre ese, perfecto, el prevaricato por omisión es que usted no emana un acto que debe emanar siendo una autoridad que debe hacerlo. Y sobre eso no hubo mayores consideraciones jurídicas en la audiencia, pero nuestra postura es que sí hubo acto, sí hubo auditoría. La auditoría se dieron los lineamientos por parte del doctor Zuluaga y se llevó a cabo esto con el pleno lleno de los requisitos legales. ¿Qué sigue después de que el juez 16 Penal Municipal de Control de Garantías toma la decisión de no dictar medida de aseguramiento? Nosotros siempre hemos tenido claro el respeto por los jueces y por los fiscales. El señor fiscal y la Fiscalía General de la Nación deben continuar investigando y decidir si entregan un escrito de acusación o si deciden precluir la investigación. Ya. Precluir quiere decir... terminar. No pasó nada, ya. Correcto. Se termina. Y si entrega un escrito de acusación, entonces viene un periodo que ya no es con un juez de control de garantías, sino con un juez de conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué es ese proceso? ¿Es el de ya las partes, uno atacando y el otro defendiendo? Perfecto. Con pruebas cada uno, por supuesto. En este momento el doctor Sergio todavía no es acusado. Todavía no es acusado. Se está investigando. Perfecto. Una vez se presenta el escrito de acusación y se solemniza una audiencia que se llama formulación de acusación, audiencia de formulación de acusación, entramos en una etapa ya de juzgamiento, en la cual la defensa va a buscar sus pruebas, que nosotros, los elementos probatorios, digamos pruebas para que nos hagamos entender, en una audiencia preparatoria. Y después sigue un juicio oral. Y aún a la persona que se le condena en el juicio oral se sigue presumiendo inocente. Porque el artículo 7º dice, toda persona se presume inocente hasta que quede en firme decisión judicial sobre su responsabilidad penal. ¿Y cuándo queda en firme? Cuando ya no cabe contra ella ningún recurso. Ya, una apelación. Ya no le cabe ni apelación, ni casación, ni ningún recurso. Entonces, hasta el final, hasta que el juez diga, lo condeno, pero después de eso incluso, hasta ahí incluso sigue siendo inocente. Correcto. Hasta después de eso, cuando vienen todos los otros recursos, ya, si se ratifica, entonces será responsable, será culpable, como decimos acá. Mientras tanto, hasta ese momento son inocentes. Esa es la presunción, un principio de nuestro Estado Social de Derecho que es garantista constitucional y legalmente. Santiago Tres Palacios, abogado penalista, quien es el defensor del Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, gracias a usted y por supuesto a los televidentes que se enteran a través de este programa de temas vitales, que gracias a tu formación como abogado y a tu desempeño periodístico, pues logras hacerlo muy ameno para que logremos comprenderlo. Muchas gracias, Santiago Tres Palacios, y a ustedes mil gracias. No hay ninguna pretensión distinta a que de verdad estemos muy bien informados y que nosotros tengamos la obligación de ser muy precisos, nosotros los periodistas, y por eso recurrimos a expertos en los temas, muy precisos para que no haya, por favor, esa cacería de brujas que es tan común en nuestro país. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa y regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15, Germán Mendoza entrega información en Cosmovisión Noticias, que vuelve lleno de más información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.